Es el Dios del adorador, así es la conducta del adorador. Así habíamos mencionado una de las palabras últimas en nuestras meditaciones de la mañana. Quiero mencionarle se dice que el predicador, todo predicador, prepara 3 mensajes y tiene 3 mensajes: el que preparó, el que dio y el que le hubiese gustado dar. No sé si a mis conciervos les pasará lo mismo, y así es. A ustedes les van a entregar un folleto después, similar a este, y al finalizar acá hay una nota pequeña, hay un correo electrónico en donde usted puede descargar también este folleto de forma gratuita. No tiene que poner ahí el número de su tarjeta de crédito, no se preocupe usted. Entonces, otro asunto allí, como se subrayó, es mjc-2013@outlook.com. Pero como se subrayó, entonces como que si hubiese, no aparece el guión bajo. Tenga eso en mente. Y allí van a estar las ideas que quisimos, ahí están plasmadas las ideas que el Señor nos concedió para ustedes. Romanos capítulo 7, allí es donde habíamos estado meditando, del versículo 14 al 25. Aunque no nos vamos a centrar allí esta oportunidad, pero quiero sacar 2 ideas de allí, de aquí mismo. Cuando volvámoslo a leer y cuando lo leamos, vea usted cómo el apóstol Pablo ve su tendencia hacia el pecado, ve la carne. Cómo el apóstol Pablo ve esa realidad con la cual por la cual él tiene una beligerancia. Dice la palabra de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Se refiere al anhelo del apóstol Pablo, a su deseo más supremo, que es conformarse al modelo perfecto, conformarse a Dios, su voluntad, el carácter de Dios. Pero luego voltea a ver hacia sí mismo y se da cuenta que el nuevo hombre del apóstol Pablo ha encontrado está en un frasco, está en un vehículo que todavía tiene las tendencias al pecado. Y esto es a causa de que hay una parte en el hombre del redimido que no ha sido redimido, y es su cuerpo. El cuerpo en sí no tiene nada de malo. No encontramos que en el huerto del Edén a Adán y Eva le fuese un problema su cuerpo. Nuestro pobre cuerpo no tiene nada de malo en sí mismo, sino es lo único que no ha sido redimido en el hombre. En el redimido es la parte que no ha sido redimida en el creyente, y por lo tanto es allí donde el pecado ha encontrado su reposorio, una bodega para el mal. Es allí donde donde el pecado ha encontrado vulnerable al cristiano para atacarlo. El mundo, Satanás y su carne, allí es donde nos encuentran vulnerables. Nuestra vista, como es parte también de nuestro cuerpo y que no ha sido redimido aún, nuestra vista no dice basta, no se cansa de ver, siempre está deseando ver. Nuestra mente forma parte también de nuestro cuerpo, aquello que no ha sido redimido, y por lo tanto también ha sido afectado. Entonces el apóstol Pablo eso ve en el versículo 4, el deseo de modelarse al modelo perfecto, de conformarse a Dios, pero ve en sí mismo
que hay un reposorio del pecado. Hay algo que tiene tendencias hacia el pecado. La primera idea que quiero sacar acá, mire lo que dice el apóstol. Porque lo que hago no lo entiendo. No es que el apóstol Pablo haya entrado en una negación para evadir su responsabilidad. Antes el apóstol Pablo, versículo 14, ya ha reconocido su responsabilidad. Yo estoy vendido al pecado. Yo todavía estoy en esta carne. No quiere decir que Pablo fuese un inconverso, o que Pablo ya hubiese pecado y perdió su salvación, como algunos neciamente pretenden afirmar, sino que el apóstol Pablo, una vez más, no es que haya entrado en una negación, sino que el apóstol Pablo está diciendo: ¿por qué lo hago si mi tendencia natural, el espíritu a la verdad está dispuesto? Es decir, tiene una tendencia hacia la verdad, hacia lo santo, hacia la piedad, hacia agradar a Dios. Por naturaleza, mi ser interior, mi ser espiritual, tiene ese deseo de agradar a Dios. Entonces, no lo entiendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es que entre una negación para evadir su responsabilidad. Entonces no soy responsable porque es mi cuerpo. Tampoco el apóstol Pablo ha caído en un dualismo como cayeron los griegos, o cierta facción de los griegos, los filósofos griegos, en donde ellos decían: no, todo el ser interior es perfecto y se conecta con la divinidad. Lo malo es el cuerpo. Y por eso salieron algunos que se iban a un extremo diciendo: no, amortiguemos por completo el cuerpo es malo, y por eso hasta se mutilaban. Pero habían otros que se iban hasta el otro extremo diciendo: bueno, démosle rienda suelta a la hilacha, pues. Las viandas para el vientre para las viandas. Ese era un dicho ya de ellos mismos, y Pablo utiliza ese mismo dicho y dice: pero el cuerpo no es para la fornicación. Entonces el apóstol Pablo no ha entrado en una negación, sino que él está diciendo: si mi ser interior ya quiere agradar al Señor, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo todavía acá? Si yo soy en la tierra, soy un peregrino, ¿qué estoy haciendo todavía acá? ¿Por qué esa tendencia hacia el pecado? Entonces dice: no lo entiendo. A eso se refiere. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire cómo el apóstol Pablo trata o menciona su tendencia hacia el pecado. No lo entiendo, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, ya va a traer otro calificativo, y si lo que no quiero esto hago, aprueba que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se da cuenta los calificativos que le da el apóstol Pablo a su carne? El apóstol Pablo dice: no lo entiendo. Otro: lo que aborrezco, no quiero hacerlo, no lo apruebo. En el capítulo 6, mire que dice el versículo 21: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No lo entiendo, no lo quiero, lo aborrezco, me da vergüenza. Caso contrario, ¿no es cierto? ¿Cuántos en su vida de antaño hasta se ufanaba de cuántos litros tenía ahí y no quería que la mesera se los llevara? No, déjenlos allí, porque hasta en filita los ponía. Nos enorgullecíamos. ¿Cuántos se enorgullecían de su adulterio? ¿Cuántos jóvenes se enorgullecían de tener dos y no lo pescaban las muchachas? Y ahora nos causa vergüenza, ya no queremos hacerlo, nos causa vergüenza, porque no hay uno aquí que se haga llamar cristiano y que tenga de a dos, porque no es de a dos, no es de a dos. Entonces el apóstol Pablo, vea usted ese calificativo:
lo aborrezco. ¿Tiene usted un aborrecimiento hacia el pecado? ¿Tiene usted de verdad una beligerancia contra el pecado? ¿Tiene usted una guerra contra el pecado? ¿Tiene usted una guerra contra esa tendencia hacia el mal, hacia la anomía? Me gustó mucho esto y me sorprendió a la vez. David Ormachea dijo en una oportunidad: cuando yo menos ganas tengo de ir al culto es cuando más temprano me preparo, porque algo tiene el Señor para mí. Yo dije, pues si este es un expositor y consejero, cualquiera diría, es uno de los súper espirituales, pero está igual que yo. Le entra el desánimo también, le entra el desgano también. Entonces, me confortó también. Quiere decir que a cualquiera nos puede pasar. Pero dice él, yo no me quedo quieto con eso. Tenemos que batallar, tenemos que tomar partido contra el pecado. Y si se trata de poner barreras contra el pecado, y si se trata de ser bastante tajantes con el pecado y de buscar medidas prudentes, la vamos a hacer porque no lo entiendo, lo aborrezco. Ya no quiero hacerlo y me da vergüenza también el pecado. Ya no es una causa de orgullo el pecado. Fue Adrian Rogers, ya falleció, estoy seguro, que está con el Señor, fue un predicador. Él dijo, peco cuanto puedo, pero ya no cuanto quiero. Peco todo lo que mi cuerpo, todo lo que mi carne me indice, pero yo ya no quiero hacerlo. Y no es una libertad para que a propósito vayamos. No, él lo que está diciendo es, tengo que crear medidas prudentes para no pecar. La otra idea que quiero que extraigamos acá es, miserable de mí, versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Mire lo que hace Dios. Y después vamos a ver lo que hacemos nosotros. Mire lo que hace Dios. Él nos librará. Pablo exclama, en medio de su batalla, en esa beligerancia, en ese aborrecimiento contra las tendencias malditas hacia el pecado, en esas tendencias que él tiene para complacerse en la anomía. Su carne es la que le grita, no, más comodidad en tu casa. Es su espíritu el que le grita, no, más placer alabando a tu Señor en el culto. Y entonces el apóstol Pablo dice, ante esta beligerancia entre mi carne y el espíritu, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte para estar completamente libre y cumplir mis oficios delante del Señor en adoración, en perfecta adoración? Me gusta aquel himno de oración que dice, mas desde el día en que yo esté contigo en suma perfección, mis oraciones cambiaré en una eterna adoración. Y bendito sea el nombre del Señor, que va a ser de una forma perfecta. Entonces Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta cárcel? Y él mismo se responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él dice, Él será mi libertador. Entonces va a llegar un momento en donde vamos a ser liberados. El hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. En cuanto a su alma y su espíritu han sido ya redimidos, el Señor le ha concedido. Pero hay una parte de sí que aún no ha sido redimido. Y mientras llega ese momento de la glorificación, hay una responsabilidad en nosotros. Leamos por favor Romanos capítulo 6 versículo 12. Fíjese que nosotros, por así decirlo, utilicemos esta expresión, nosotros trabajamos en asociación con Dios en cuanto a nuestra vida de santidad. En cuanto a la salvación, toda es del Señor. Nosotros no hemos añadido nada. Pero en cuanto a nuestra vida práctica, la vida práctica de nuestra salvación, la vida práctica de santidad, trabajamos en asociación con Dios. Igual que el campesino. El campesino trabaja en asociación con Dios.
Dios no hace lo que tiene que hacer el campesino y el campesino no hace y no puede hacer lo que Dios le corresponde hacer. El campesino se levanta esa mañana y es su responsabilidad. El campesino prepara la semilla esa mañana y es su responsabilidad. No creo que haya algún necio acá que diga, bueno, que venga Dios y que prepare mi semilla y que me busque mi semilla. Es Él el que busca la semilla. Prepara también el terreno, busca el terreno y a lo más que llega es a ver la forma de riego para su terreno. Y luego él tiene que llegar y sembrar la semilla, pero hasta ahí llegó su trabajo. Todo el proceso orgánico que ocurre allí, la muerte de la semilla, luego la resurrección de la semilla, cómo otra vez va resurgiendo la semilla, cómo Dios va a mandar su sol, la cantidad, cómo Dios va a mandar su lluvia, la cantidad de lluvia, la propicia, y cómo el Señor va a ir haciendo que germine esto, no lo puede hacer el campesino. De la misma forma, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ver y saber qué es lo que ha hecho Dios y qué es lo que hace Dios, pero también nosotros tenemos que aprender a saber qué es lo que hacemos nosotros. Y en eso depende mucho la medida de éxito o de fracaso en cuanto a nuestra vida de santidad. El versículo 12 dice el apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que hace Dios? Él nos ha revestido del nuevo hombre. Eso es un acto que sucedió cuando el Señor nos dio la salvación. Nos ha sido despojado del viejo hombre y nos ha revestido del nuevo hombre. Pero ¿qué sucede? El Señor en aquel momento nos va a liberar del cuerpo de corrupción en el cual aún se encuentra el nuevo hombre, el día de la glorificación. A eso, mis amados, le corresponde hacer el Señor. El Señor va a dar el crecimiento, dice el apóstol Pablo. Él es el que va a dar el crecimiento. Pero hay algo que nos atañe a nosotros. Dice el apóstol Pablo acá: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No es Dios quien tiene que venir a nosotros a tomar medidas prudentes. Es Dios quien nos da los imperativos. Es Dios quien nos da sus directrices. Es Dios quien nos da las medidas prudentes. Es Dios quien nos da de su palabra. Es Él quien nos lo ha otorgado. Somos nosotros quienes no vamos a permitir que el pecado reine y siga reinando en nuestro cuerpo mortal. Una vez más, tenemos que saber qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que hace Dios. Conocí a una persona en la asamblea de Zona 3, allá en la capital, y se desapareció el hombre. Yo supe que se desapareció, luego lo encontré en una oportunidad y frecuentemente lo encontraba allí y le empecé a hablar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no va? Es bueno que asista. Y sin que yo le dijese algo, le pidiese alguna explicación, él me explicaba una de cosas. En una oportunidad, yo sabía que él había manifestado ser cristiano. Una oportunidad lo miré así, todo totorero. Cuando yo lo saludé, sin que yo le preguntara algo, él me empezó: mire, fíjese, hermano Eric, fíjese que me pagaron mi sueldo. Y luego yo me fui y cambié, y cuando regresé de cambiar mi cheque, yo sentía que algo me jalaba la cantina y algo me jalaba la cantina, y cuando sentí, ya estaba allí. Y luego pedí un octavo y así hacía. Y luego, mire, hermano Eric, ahí estaba yo y así, ya mire, hermano, y así yo, mire, así hacía, y cuando sentí, me lo tomé. Y levanta la mirada y me mira todavía y dice: hermano Eric, ¿por qué será que el Señor no me ayudó en esos momentos? Mire, hermano, que al Señor lo bajemos en nuestras tonteras, que al Señor lo bajemos en nuestras cochinadas,
y que le atribuyamos al Señor una responsabilidad que nos atañe a nosotros. ¿Yo qué le podía hacer al hombre? Jalarle los bigotes, no podía. Si me pegaba, me arrastraba después de hacer eso, mi cachado lo tenía. Yo lo que podía hacer es aconsejarle y exhortarle conforme a la palabra del Señor. Pero me enfadó eso de que le atribuyera al Señor. ¿Por qué el Señor no me ayudó? ¿Qué quería el hombre? Que el Señor regresara. ¿No te lo tomas? ¿Creen ustedes, mis queridos jóvenes, que el Espíritu Santo nos hace la manita de coche para que no forniquemos, no adulteremos? Y que ahí está Satanás haciéndonos la manita de coche para que sí lo hagamos. Uno de los libros que leí cuando era niño fue El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Y ahí hay un personaje. Se trata de un hombre llamado Cristiano que huye de la ciudad de destrucción. Y hay dos ángeles que le van acompañando, gracia y de misericordia. Y ahí ve el hombre caminando en un lugar escabroso, sinuoso, de difícil acceso, angosto en realidad, y subiendo siempre. Pero en eso encuentra un lugar, una bifurcación, en donde está un lugar muy ancho, fácil acceso, es más, embajada. Y al fondo se escucha la algarabía, se escucha todo lo que esa ciudad llamada Ciudad de las Vanidades había creado para la entretención y vergüenza de todos los peregrinos que iban de la ciudad de destrucción, huyendo de esa ciudad para la Jerusalén celestial. Es una alegoría ese libro. Entonces Cristiano va caminando en la alegoría de Juan Bunyan y se detiene a escuchar el bacanal que se oye hasta abajo, y gracia y misericordia le preguntan: ¿quieres ir? Y Cristiano responde: sí quiero ir, pero decido no ir, y sigue caminando. No vamos a negar esa verdad, esas tendencias hacia el pecado, pero decido no hacerlo. Nuestra mirada ya se va conduciendo hacia donde no se debe conducir, pero decido no hacerlo, porque es responsabilidad nuestra. Una vez más, su mirada va así detrás de un cuerpo femenino. No espere que el Espíritu Santo le voltee la cara. Y dele gracias a Dios que yo no soy el Espíritu Santo, porque se la volteo más fuerte. Y usted tampoco conmigo, me la voltea más fuerte usted. Así es. Vea usted la responsabilidad que nos atañe. No reine. En tiempo antaño era nuestro amo. En Efesios 2 dice que nosotros hacíamos las epizumías de la carne, los deseos, las concupiscencias de la carne, y allí estábamos nosotros a ciegas, que nos llevaban a condenación. Era el pecado quien reinaba en nosotros y no nosotros sobre el pecado. Pero ya acá el Señor nos responsabiliza a nosotros, porque el Señor nos ha dado la capacidad para resistir al pecado. Ya nosotros tomamos la decisión. Sepa una cosa, una vez más: si usted cae en prácticas de masturbación, siendo cristiano, usted cae en adulterio, en fornicación, usted cae en algún tipo de pecado de avaricia, de mentira, usted cae en el orgullo, en la soberbia, usted cae en eso, usted ya lo hace no como esclavo del pecado, sino como un liberto del pecado y como un siervo de Cristo. Y una vez más le menciono lo que le mencioné en la mañana: tiene responsabilidad grande delante del Señor, porque al que se le da más también se le exigirá. Y es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Y si ha de comenzar en su casa, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Va a llegar un momento en que el Señor va a estar levantando su vara de justicia, sea anciano, sea predicador, sea diácono, sea maestras del bien, sean maestros de niños, sea como sea. No es que yo predico re bien, a todos el Señor nos va a traer a juicio. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo
mortal. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Un señorío, ejercer señorío, esta palabra es bien interesante. Esta palabra se aplica a Adán y Eva respecto a toda toda la creación. Y señorear sobre los peces, señorear. Esta palabra se aplica a Adán respecto a su mujer Eva. Dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero fíjense que ese no es, tu deseo no es un deseo romántico. Tu deseo, sí, yo deseo un novio canche y por eso. No es así. Tal parece, y quiere decir, nos da la idea en el original, que Eva lo que quería era señorear sobre el hombre. Y lo que ella quería era traspasar sobre su autoridad. ¿Dónde estaba Adán? ¿Por qué Eva se encontraba sola en el día de la tentación? Tal parece que ella se quería creer autosuficiente, sin su autoridad. Entonces el Señor le dice, lo que tú deseas va a ser concedido a tu marido y él se enseñoreará de ti. También ese término se aplica para Caín. El pecado está a la puerta. Si bien hicieres, no serías alabado. El pecado está a la puerta y él te anda sondeando. El pecado te anda sondeando. Ahí anda detrás de ti. Pero tú te enseñorearás del pecado. Ese es el anhelo del Señor. Lo que el Señor quiere con nosotros. Que nosotros enseñoreemos sobre el pecado. También hay un señorío que se ha dado a las naciones, a los reyes de las naciones. Está el señorío absoluto que es de Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo dice que el pecado no va a enseñorearse sobre nosotros. Esa frase quiere decir enseñorearse es hacer gobierno. En otras palabras, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y luego el versículo 14, el pecado en su cuerpo mortal no va a hacer gobierno, es decir, él no va a gobernar. Somos nosotros quienes vamos a gobernar. Dice el apóstol Pedro que los deseos de la carne batallan contra el alma. Y por lo tanto nosotros no debemos de permitir que reine. Le voy a poner este ejemplo. El pecado es como un monarca vil que ha sido destronado. Imagínese usted en un país en donde están en pugna dos facciones. Y una de ellas, pues viene y recibe apoyo del extranjero de afuera. Y entonces, por el apoyo que recibe del extranjero de afuera, de uno más fuerte que ellos, entonces destrona a una de esas facciones. Pues entonces viene y se queda esa facción que salió gobernante, salió vencedora, gracias a la ayuda de otro de afuera. Pero esta otra facción no se queda tranquila, sabe que ha sido destronada, sabe que no tiene parte en ese reino, en ese gobierno, pero entonces empieza a crear una especie de guerra de guerrillas. Está en la facción legal, pero está el otro que está socavando y quiere socavar la autoridad que se ha establecido. Espero que me hayan entendido ese mi ejemplo. Viene y estamos nosotros a merced del pecado. Es el pecado quien está gobernando sobre nosotros, está señoreando sobre nosotros, siendo impíos. El pecado está haciendo gobierno y él nos está conduciendo a nosotros. Y nosotros allí estábamos por el príncipe de este mundo, que es Satanás, por nuestra carne y por el mundo. Cuando usted y yo estábamos bailando antes, lo que no sabemos que era Satanás que nos movía ahí como títeres delante de él. Sencillamente. Pero viene una fuerza exterior
extranjera, más poderosa, y viene a destronar ese pecado, el reino del pecado. Pero el pecado ha agarrado una guerra de especie de guerra de guerrillas. Y por eso dice el apóstol Pedro: armaos vosotros también del mismo pensamiento. Tenemos que armarnos nosotros también para batallar y darle guerra a la carne, al pecado. Y por eso Pablo nos dice acá: no debe de hacer gobierno, no debe de enseñorearse, no debe de gobernar. Allí está el pecado a la puerta. Cuando tocan a su puerta y usted abre, quien le está visitando no está a 2 cuadras, está allí, cerca. Entonces dice el Señor a Caín: el pecado está a la puerta, pero tú debes de gobernar sobre él, enseñorear sobre él. Entonces nosotros tenemos que gobernar, queridos jóvenes, sobre nuestra carne, sobre nuestras tendencias hacia la pecaminosidad, gobernar sobre nuestro pensamiento. Me viene algo a la mente que está con el Señor, no lo dudo, el hermano Emilio Carao. Se dice que él en una oportunidad estaba predicando y cuenta esto. Se dice, yo no lo escuché, pero se dice que el hermano salía de su casa a veces hacia Mazates, sectores, pero había un lugar en donde estaba una gran pancarta de aquellos anuncios ilógicos de mujeres, no sé si decir semidesnudas o semivestidas, da igual, anunciando pesticidas. Yo creo que los hermanos van bien abrigaditos cuando van con su pesticida, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos por dónde va el deseo de estos que promueven esos productos. Lo cierto es de que dice que el hermano iba y siempre volteaba a ver allí, y siempre volteaba a ver allí, y siempre volteaba a ver allá. Pero dice que el hermano se dio cuenta, empezó a dar cuenta que su espíritu se empezó a perturbar. La paz que ya celosamente había guardado antes y hacer sus devocionales, en su lectura, en su oración, pues allí empezaba a perturbarse su espíritu. Entonces dice que el hermano empezó a identificar por dónde se encontraba, y cuando dice que ya iba llegando por allí cerca, agarraba su sombrero y se lo ponía así. Y cuando ya tanteaba que había pasado, entonces el hermano volvía otra vez a componerse su sombrero y seguía él adelante. Termina su consejo, dice que terminó su consejo el hermano diciendo: por eso, hermanos, compren su sombrero, dice que dijo. No vamos a comprar nosotros nuestro sombrero, pero sí esa medida prudente que él tenía, pero sí esa medida, esa prudencia. Hace 8 días, el domingo hace 8 días, estaba terminando este folleto. A la 1 de la mañana más o menos estaba casi haciendo lo último para mandarlo a el hermano que me lo iba a imprimir. Y mi esposita, cuando no me sintió, se levantó y toda soñada me fue a buscar. Ay, usted, no sé si lo dijo en broma o lo dijo en serio, pero me dijo lo siguiente: ay, usted, yo pensé que estaba viendo pornografía. Pues ya se dio cuenta que no, pero hágame un favor, siempre tenga esa duda. Hágame ese favor, siempre tenga esa duda. Hermanos, es bueno que siempre tengamos a alguien a quien rendirle cuentas. Si sus papás no le están dando permiso para que vaya con la novia porque usted todavía no tiene la capacidad para resistir la tentación, y menos le están prestando el carro, por el amor de Dios, no se enoje, vaya de rodillas y dígale al Señor: gracias por estos padres que tienes, que están buscando mi integridad, mi vida de santidad. No se moleste usted porque no le permiten ir a Chimaltenango con su novio. ¿Por qué? Agradézcale al Señor y dígale a ellos: les agradezco porque me están cuidando. Medidas prudentes, eso necesitamos. Que dice: no deben señorearse, no deben señorearse sobre nosotros.
No deben hacer gobierno. No le dé usted la ventaja a Satanás, la ventaja al mundo, la ventaja a la carne. He atacado esto. Tenga cuidado con el internet. No estoy tampoco siendo legalista y decir no es bueno el internet. Si se puede saturar de la palabra de Dios ese medio, qué bueno sería. Pero sí, por el amor de Dios, tenga mucho cuidado. Hace años, unos 20 años, unos 30 años, se escuchaban de incestos, de padres que violaban a sus hijas. ¿Se escuchaban acaso de hermanos que abusaban de sus hermanas? ¿Se escuchaban de padrastros que abusaban de sus hijastros o de sus hijastras? Y eso no es solamente de una sociedad pobre, una sociedad que no tenga educación. Ahí en el trabajo han llegado donde son médicos, son licenciados y que afectan a sus hijos. Pero ¿sabe por qué? Voy a utilizar esta expresión: el maldito cable en la televisión. La niñera permanente y barata. Es fácil que nosotros les demos a nuestros hijos cosas materiales. Es bien fácil. Cualquier lo hace. Que les demos a ellos su cajón allí. Es bien fácil. Y nosotros nos dedicamos a otra cosa. Nos vamos. Así sea el ministerio. Y nos vamos. Pero darnos a nosotros mismos y ver qué es lo que ellos están viendo. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo el homosexualismo se ha desarrollado en gran manera? Veía allí un hombre ahí con una pancarta que decía: soy cristiano, soy gay y Dios me ama. Ese no es cristiano. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cómo se está promoviendo eso? Dios quiera que la iglesia no entre con nosotros, pero mis amados hermanos, es a causa de que no estamos tomando nuestro papel sobre la carne, sobre el pecado. Le decía a unos jóvenes, un jovencito que no le gustó que yo haya explicado Isaías 64:6 desde el hebreo. Isaías 64:6, cuando dice: todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. En el hebreo quiere decir trapos de flujo menstrual. Y a él no le pareció, muy puritano se consideraba y le retumbó el oído. Pero eso sí, en el Face, ahí cuando va a jugar el Barça, ahí pregona. Y cuando pierde también no dice nada. Entonces le decía al jovencito: cuando nosotros veamos el pecado como Dios ve el pecado, vamos a hablar contra el pecado con la misma pasión como la que usted anuncia que su grupo o equipo favorito va a jugar. Y se avergonzaría tanto del pecado, lucharía tanto contra el pecado, se escondería tanto del pecado como lo hace avergonzado cuando su equipo favorito pierde. Mis queridos hermanos, lo que pasa es que no estamos tomando partido contra el pecado. ¿Me permiten darle una receta de cómo hacer un caldo de ranas? Ahí les va. Busque la ranita, métala en una olla. No hay necesidad de que la tape, préndale fuego. Aunque esté con hielo, la ranita pronto se adapta. El fuego va a empezar a derretir el hielo y va a empezar a poner al ambiente el agua. Y la ranita pronto se adaptará. El agua va a empezar a calentarse y a empezar a hervir, y la ranita pronto morirá. Estaba a punto para salvarse de un salto, pero el Señor no le dio la capacidad de la inteligencia para reconocer el peligro y saltar al primer indicio del peligro. No saltó, sino que se acomodó. Se acomodó y se acomodó.
La palabra del Señor dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Versículo 14: no señoree, no haga gobierno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque hay algo que sí es cierto, hermanos. El Señor nos sacó del reino de las tinieblas, pero no nos dejó ahí a la intemperie, no nos dejó ahí sin nada, en el aire. Nos sacó y nos llevó al reino de su Hijo amado. ¿Es cierto eso? Nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Nos sacó del dominio de Satanás y nos lleva al dominio de su Hijo amado. Y por eso el versículo 13, mire qué dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia. La palabra clave a meditar acá es presentar. Presentar es llevar delante de. Presentar es: aquí está algo. Nosotros presentamos a Dios. Todas las mañanas usted se va a levantar y en ese momento va a decidir a quién le va a presentar sus miembros. Dice Pablo: no presenten sus miembros. Mire el mandato negativo, es decir, a no hacer. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No vamos a presentar nuestros miembros al pecado. Fue Pedro quien dijo: baste ya el tiempo de haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Y ellos se sorprenden de que ustedes ya no corran en el mismo desenfreno de disolución en el que antes andaban. Ya basta el tiempo. Hermanos queridos, ya basta el tiempo de haber deshonrado al Señor en nuestra vida de impío. Ya es tiempo de una vindicación de la gloria del Señor. Ya es tiempo de una apología de la gloria del Señor. Deshonramos tanto su nombre, le estuvimos deshonrando a Él. Baste ya ese tiempo. Ya no. Estas manos sirvieron para golpear, pero no va a pensar usted que solo golpeaban. Este rostro también sirvió para recibir. Pero ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo. No me enorgullece, pero estas manos sirvieron a la iniquidad. ¿Cuántos cuerpos han tocado estas manos de una forma indebida? Su cuerpecito se ha dejado tocar también. Pero mis queridos hermanos, ya basta el tiempo, ya no. Los ojos tienen que ser para la justicia, los oídos para oír la justicia, las manos para sostener Biblias y levantar al cansado. Que nuestros pies sean tan hermosos como los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Que nuestra voz así se desgarre, pero que sirva para pregonar el Evangelio, cantar alabanzas al Señor y no tirarle improperios al prójimo. Ya basta el tiempo. Por eso dice: ni tampoco ustedes lo presenten a ello, pero caso contrario, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre todos los que están muertos. ¿Sabía usted que usted no le hace un favor al Señor con sus ofrendas los domingos? Pero es que yo mando mis 500 quetzales allí, pero viviendo en adulterio. No, el Señor no le sorprende eso. La adoración completa sí es cierto en cuanto al partimiento del pan. El pan, la copa, nuestra ofrenda. Ya vio, hermano, entonces basta, ahí le apaciguo al Señor allí con mis 200 quetzales cada domingo. No, pero ¿qué tal el fruto de alabanza que confiesan su nombre? Nos presentamos a Él
a la mujer de Josafat, el varón de Dios ya estaba ciego. Josafat le dijo, ve y pregunta al vidente, así se le llamaba al profeta en aquel tiempo, pregúntale al vidente qué ha de ser con el niño. Y ya iba la señora, pero ve disfrazada. ¿Por qué iba a ir disfrazada? Sí, dice la otra, alcahueta con su marido. No lo puso en su lugar. Es que sos un impío, sos un idólatra. No lo puso en su lugar. Igual ella con el marido, y se acercó. Dice la palabra de Dios que solo puso un pie en la casa del profeta y le dice, pasa, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? ¿Sabía usted que el Señor decimos que el Señor está en medio de nosotros? ¿Lo creemos? Bueno, cuando usted y yo ponemos un pie allí, el Señor ya conoce bien todo de nosotros. Y sabe una cosa, el Señor no se va con apariencias. A Eric le combina bien su saco con su pantalón y su corbata. El Señor ni se fija en esas cosas. El Señor no se fija si es que le combina su huipil con su velo, si todas son blanco el velo o no. El Señor no se fija en esas cosas. Con que usted obedezca con su velo, ¿sabe qué? ¿Por qué te fijes otra? El Señor conoce cuando ponemos un pie allí y sabe si venimos en adulterio, fornicación, en rebeldía. Tiene su novia inconversa o su novio es inconverso. El Señor sabe eso. Al Señor no le vamos a contar, al Señor no le informamos. Así es que dice la palabra de Dios, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La clave entonces para una vida de santidad es esta: saber lo que Dios ha hecho por nosotros y saber qué nos corresponde a nosotros hacer para una vida de integridad delante de su presencia. Que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén.